Saludos mis hermanos, hemos llegado a la clase número 11 de los atributos de Dios y hoy vamos a estudiar uno de los atributos esenciales de su carácter. Y para darles una idea de lo que vamos a ver en el día de hoy, nosotros en clases anteriores hemos estudiado el atributo de la inmutabilidad de Dios, ¿cierto? Es decir, Dios no cambia porque Él nunca olvida, nunca falta a su palabra, no hay sombra de variación en Él. Y como dijimos también en una de las clases, los atributos de Dios no son perfecciones aisladas de su personalidad. No vemos a Dios actuando con su atributo de amor, por ejemplo, aislado de sus demás perfecciones, no. Cada uno de los atributos de Dios son facetas de su ser unitario. Por lo tanto, si Dios es inmutable, es decir, no cambia, no varía, entonces por naturaleza Dios también es fiel. Y de eso hablaremos en el día de hoy, del atributo de la fidelidad de Dios. Pero oremos al Señor, hermanos, para comenzar, para que Dios nos ayude en este tiempo. Amado y bendito Dios, tu gracia nos llamó para darte gloria. Tu palabra nos guía para seguir en tus caminos. Por eso dependemos de ti, Dios. Por eso te pedimos que en el poder de tu Espíritu Santo podamos escuchar tu voz y ser humildes en aceptarla. Que sea nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y mentes en cada momento. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, la fidelidad de Dios o su veracidad se encuentra dentro del grupo de atributos comunicables o como otros teólogos también lo han llamado, atributos mentales de Dios. Según Wayne Grudem, la fidelidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Es decir, si Dios es fiel e inmutable, todas sus palabras y todos sus actos tienen que ser fieles y deben seguir siéndolo. Un siervo de Dios también decía, Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es, y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad, y su personalidad, su esencia inalterable, hermanos, nos dice que Él es fiel. Por lo tanto, si yo te preguntara, ¿Dios es fiel? ¿Qué me contestarías? La mayoría de nosotros contestaría con un fuerte sí a esa pregunta. Dios es fiel. Nadie que es verdaderamente cristiano negaría que Dios es fiel. Tú y yo estamos de acuerdo que todos los días, en miles de maneras diferentes, Dios permanece fiel por siempre a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestra incredulidad. Esa es una de las verdades de nuestra fe. Creemos, mis hermanos. Tenemos fe que Dios es fiel. Podemos confiar en Él porque no cambia. Y como Dios no cambia, su fidelidad tampoco cambia. Cuando Dios promete algo, eso indudablemente se cumple. O como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. De hecho, esa es la idea de la Biblia en cuanto a la fidelidad de Dios. Que el creyente puede estar completamente seguro de que Dios es completamente confiable y digno de confianza. En el Salmo 119, versículo 89 al 90, dice, para siempre, es decir, nunca termina, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 11, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es una promesa de Dios y se cumple. ¿En dónde? En la salvación. Si sufrimos también, dice Pablo, reinaremos con Él. Es una promesa que se cumple en la glorificación. Si le negáramos, Él también nos negará. Es una promesa que se cumple en su juicio. Si fuéramos infieles, escuchen esto, Él permanece fiel y nos da la razón del por qué Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo.
Él no puede negar el atributo de su fidelidad, Él no puede negar el atributo de su misericordia, Él no puede negar el atributo de su amor, Él no puede negar sus perfecciones. En otras palabras, mis hermanos, quiere decir que usted y yo podemos confiar en Dios porque Él es firme, tanto en sus promesas, tanto en su salvación como en sus juicios, porque Dios es veraz. Dios es seguro, es digno de confianza. Todo lo que dice Dios es digno de confianza. Todo lo que hace Dios es digno de confianza. Amén. Aunque en muchas ocasiones, debido a nuestras experiencias, pensamos que Dios no es fiel. Lo cierto es que sí lo es. Dios es fiel. Aunque quieras negarlo o decir lo contrario, Dios es fiel. Por eso decía alguien que nosotros no debemos ver la fidelidad de Dios, y escucha esto, no debemos ver la fidelidad de Dios en base a nuestra experiencia. Sabemos que experimentamos la fidelidad de Dios, pero debemos tener cuidado con eso, porque nosotros somos muy cambiantes, hermanos. Somos movidos por nuestros apetitos, por el temor, por la debilidad, por la falta de interés, o por alguna fuente de influencia externa. Lo cierto es que hoy podemos confiar que Dios es fiel para llevarnos al cielo, pero ya mañana, debido a nuestras experiencias, dudamos que Dios es fiel para sustentarnos hasta el final de mes, por ejemplo. Hoy confiamos que Dios nos protege, pero cuando nos pasa algo malo en nuestra propia opinión, pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su cuidado? ¿Dónde está la fidelidad de Dios para con sus hijos? Hermanos, ciertamente no sabemos cómo Dios hace las cosas. Pero una cosa sí sabemos. Todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Y usted y yo debemos confiar en eso. Nosotros no debemos entender la fidelidad de Dios en base a nuestra experiencia, sino en base a lo que Él ha revelado en las Escrituras. Y Él ha dicho, yo soy fiel. Y nuestra experiencia no invalida esa verdad, por muy mala que sea a nuestros ojos. Y como vamos a ver más adelante, Dios ha demostrado su fidelidad en toda la historia. Y sus hijos lo han experimentado, pero hermanos, Dios quiere que no confíes solo en Él, en lo que experimentas, sino por lo que Él ha revelado en su palabra, que es nuestra máxima autoridad. Nosotros encontramos eso en las Escrituras. Vemos en primer lugar muchas declaraciones de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio 7, versículos 9, dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En el Salmo 36, versículo 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En el Salmo 33, versículo 4 dice que toda la obra de Dios es hecha con fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En el Salmo 119, 90, de generación en generación es tu fidelidad. Amén. La Biblia está llena de expresiones de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, es uno de los atributos de Dios que nos llama a confiar en Él. Pero en segundo lugar, la Biblia también está llena de demostraciones de la fidelidad de Dios. Es un hecho que las Escrituras no solamente muestran a Dios sentado en su trono, aislado de todas las cosas, no. La Biblia dice que la fidelidad de Dios está en torno a Él, lo rodea a Dios. Él está cubierto de su fidelidad. Dice en el Salmo 89, versículo 8,
Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad está en torno a ti. Y esa fidelidad, hermanos, es para con cada uno de nosotros, para sus hijos, para los que aman y los que guardan sus mandamientos, como dice Deuteronomio. Una de las demostraciones de la fidelidad de Dios que vemos en las Escrituras es mostrada a través de su pacto. La fidelidad de Dios es tan gloriosa y es tan perfecta a su promesa que Él nunca olvida su pacto de bendición para con su pueblo. En Génesis 15, por ejemplo, Dios hace una promesa, hace un pacto con Abraham sobre su descendencia. Y Dios le dice a Abraham que Él será su escudo, que no temiera, que Él tendría un galardón sobremanera grande. Ese era el pacto de Dios con Abraham. Y si sigues leyendo en el versículo 13 de allí, de Génesis 15, como que hay un cambio. Encontramos que Jehová le declara a Abraham que su descendencia sería peregrina en tierra ajena y sería esclava allí, y que sería oprimida por 400 años. Pero ahí mismo dice que en la cuarta generación volverán. Entonces hay un pacto, después les dice que ellos serían esclavos. Pero hermanos, podemos preguntarnos, ¿será que Dios había olvidado su promesa? No, ¿verdad? Sabemos que no. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 12, versículo 41, dice, y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Dios no había olvidado su pacto. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a sus promesas. Así es, mis hermanos. Por otro lado, otra de las demostraciones de la fidelidad de Dios en su pacto es en la salvación. Para con su iglesia, la salvación para con sus hijos. Romanos 8:30 nos dice, los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Alguien dijo en cuanto a este pasaje lo siguiente: ninguna persona se pierde entre la eternidad pasada de la predestinación de Dios y la eternidad futura de la glorificación de Dios. Es decir, mis hermanos, nadie que fue predestinado a ser hijo de Dios dejará de ser llamado. Nadie que fuera llamado dejará de ser justificado. Y nadie que fuera justificado dejará de ser glorificado. Esa es la cadena inquebrantable de la fidelidad de Dios en su pacto de salvación. Amén. Nadie, mis hermanos, debe confiar en vano, y esto se debe a que su fidelidad, la fidelidad de Dios es parte esencial de su carácter divino. Sus hijos se fundamentan y descansan con seguridad absoluta en esa fidelidad. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 10:23? Fiel es el que prometió. ¿Y quién prometió todas estas cosas, hermanos? Dios. Por eso Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo estaba convencido de eso. Esa es una muy buena pregunta que podemos hacernos a nosotros en esta mañana, en este día. ¿Estamos convencidos de que Dios está obrando en nosotros hasta el fin? ¿Estamos convencidos de eso? ¿Estamos confiando que Dios es fiel para guardarnos hasta el fin? Pues hermanos, porque si no estamos convencidos de eso, estamos pecando contra Dios.
Estamos siendo incrédulos a su verdad. Estamos negando que Dios es fiel. Y además de eso estamos llamando a Dios mentiroso. Y Dios no es hombre que mienta. Dios no puede cambiar. Por eso las personas que creen que su pecado es mayor a la gracia de Dios no conocen a Dios. Creen que su salvación depende de ellos, de lo que ellos pueden hacer y pueden perder la salvación y viven condenados, creen. Pero la Biblia dice, hermanos, que ya no somos condenados al estar en Cristo Jesús. Pablo también nos dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, sé a quién he creído. Y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice el apóstol Pablo. Él también nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9, que Dios nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y esto es bien interesante en este pasaje, porque Pablo le escribe a los corintios, exhortándoles porque no estaban demostrando santidad en todas las cosas, en todas las áreas. Pero a su vez nos dice que Dios no fracasaría en su obra de salvación. ¿Por qué? Porque Dios los había apartado en Cristo Jesús y continuaría su obra de gracia hasta el fin. Por eso, hermanos, aquellos que han nacido de nuevo, que son nacidos de nuevo, aquellos donde mora el Espíritu Santo, deben estar completamente seguros de su salvación. Deben estar completamente seguros de que llegarán hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Cristo dice, hermanos, que Él no iba a perder a ninguno de los que el Padre les había dado. Por otro lado, la fidelidad de Dios no solo se muestra en sus bendiciones, sino también en el cumplimiento de sus pruebas, en el cumplimiento de sus juicios. Por un lado, la Biblia nos dice que Dios no dará por inocente al culpable, que Él va a castigar el pecado. Sus juicios son verdaderos, hermanos. Y escucha esto, la verdad bíblica que usted y yo debemos entender es que se acerca el tiempo en el que toda persona, basándose en sus acciones, basándose en sus actitudes, se encontrará con el juicio final de Dios, ya sea para vida eterna o para ira o enojo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios va a cumplir sus juicios. Así es. Y por otro lado, debemos recordar que su fidelidad no solo se muestra cuando estamos en paz, sino también en momentos de sufrimiento, por la severa reprensión o por la disciplina que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque esto también es parte de su demostración de amor fiel, la disciplina en nuestras vidas. Hay temporadas en la vida de todos cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe es puesta muchas veces a prueba a través del sufrimiento, a través de alguna enfermedad, problemas en la familia. Tenemos planes anhelados que se han desmoronado, amigos en quienes confiábamos nos han fallado, algunos que profesaban ser hermanos o hermanas en Cristo Jesús nos han traicionado, nos han decepcionado. Al mirar nuestras propias vidas nos podemos preguntar, ¿soy fiel a Dios? Y todas esas cosas causan dolor y caemos en desesperación. Y nuestros ojos se llenan de lágrimas y ya no podemos distinguir la obra de Dios en nuestras vidas. Pero podemos decir, como dijo un teólogo del siglo XIX, Charles Bridget, los tratos del Señor son llamados sus juicios, no en el sentido de tener maldiciones judiciales, sino como actos de su justicia al castigar el pecado. Hermanos, pensemos en esas aflicciones que Dios de vez en cuando permite en nuestras vidas.
Y cada vez que la experimentemos, podemos decir, estoy satisfecho. Y no me malentiendan aquí, no es que nos guste las mismas aflicciones, porque a nadie les gusta, pero satisfechos en que ellas son solo para cumplir las promesas fieles de la gracia de Dios para hacernos eternamente felices en Él. Esa es la verdad. ¿Cuánto necesitamos pensar de esa manera? ¿Cuánto necesitamos decir que las bendiciones de Dios son necesarias y son un fruto de su fidelidad para con nosotros? Entonces, hermanos, la Biblia declara la fidelidad de Dios, pero también demuestra su fidelidad en su pacto, demuestra su fidelidad en la salvación, en sus juicios, en sus pruebas, en sus aflicciones, disciplina. Y podemos seguir hablando sobre la fidelidad de Dios. Es un atributo donde podemos seguir escudriñándolo, pero creo que tenemos una cierta base para entender sobre este atributo. Por eso terminemos con algunas aplicaciones para nuestras vidas. Hay muchas aplicaciones sobre lo que deriva confiar en la fidelidad de Dios, como vimos, para seguir hasta el final de nuestras vidas, de nuestra fe, para confiar en nuestra salvación, para confiar en los momentos de lucha, por ejemplo. Allí está Dios con nosotros para sustentarnos. Confiar que Dios es fiel para proveer todo lo que necesitamos en nuestras vidas, tanto espirituales como físicas. Si Dios cuida de la naturaleza, si Dios cuida de las aves, de las flores, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos criaturas hechas a su imagen, cierto? Pero hermanos, confiar en la fidelidad de Dios, nosotros podemos decir que fortalece nuestra fe en primer lugar. Y precisamente la fe del creyente significa confianza. Es la certeza de lo que no se ve. Y confiar en Dios no es un acto de una creencia irracional. No. Dios nos ha demostrado que es digno de confianza y nos da razones más que suficientes para confiar en Él. Él nos ha probado que Él es fiel. No tiene que hacerlo, pero Él nos ha probado eso. Por eso es que la fe del cristiano no es en base a supersticiones o descansa sobre mitos y fábulas. No. La fe del creyente se establece sobre un razonamiento coherente y consistente y sobre evidencias que Dios ha revelado ¿dónde? En su palabra. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 16, escribe: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiéndolo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Pedro nos está diciendo, hermanos, que el cristianismo no descansa en cosas que no fueron realidad, sino en la verdad del Evangelio como un acontecimiento, como un hecho real que muchos vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos. Por eso si el relato de estos acontecimientos, por eso si el Evangelio no es digno de confianza, entonces, hermanos, sin duda que nuestra fe es en vano, pero no lo es. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Así es. Por otro lado, creemos y confiamos que Dios existe, ¿verdad? Pero no lo podemos ver. Pero la Biblia dice que es visible en su creación y en su palabra. Y eso también es parte de nuestra fe. Pero tengamos cuidado en creer que la existencia de Dios es suficiente. Santiago escribe en el capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, dice Santiago. Pero también los demonios creen y tiemblan. Creer en la existencia de Dios no es suficiente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios.
Y creerle a Dios es confiar en Él para nuestra propia vida, y en eso consiste la esencia de la fe cristiana. Así es. Entonces, creer que Dios es fiel, hermanos, fortalece nuestra fe. En segundo lugar, confiar en la fidelidad de Dios es saber que sus misericordias nunca terminan. Lo leímos en Lamentaciones 3, versículos 22 al 23. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esto también es bien importante. ¿Has pensado que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Es decir, cada día de nuestras vidas hay misericordias suficientes para sobrellevar las cargas diarias. ¿Escuchaste eso? Cada día que tú te levantas en la mañana, las misericordias de Dios son nuevas y son suficientes para llevar las cargas diarias. Por eso Dios no quiere que caigamos en desesperación, pensando que no podremos llevar nuestras cargas diariamente, preguntándonos si contaremos con la misericordia para mantenernos de pie. No, mis hermanos, Dios no quiere que pienses así. Dios quiere que pienses en las bondades de Él, en sus misericordias de hoy, para los problemas de hoy, y las misericordias de mañana, para los problemas de mañana. Es así como funciona. Dios nos trae la promesa para que en medio de la prueba sigamos caminando y creyendo que Dios es fiel. Dios quiere que dependamos de Él todos los días. Así es. Dios quiere que pensemos que cuando necesitamos de Él, el Espíritu y su gloria estarán presentes con nosotros. Entonces, recuerda que en primer lugar, confiar en la fidelidad de Dios fortalece tu fe, y confiar en la fidelidad de Dios te da la seguridad de que sus misericordias nunca terminan. Pero en tercer lugar, mis hermanos, confiar en la fidelidad de Dios nos consuela al saber que Dios sigue siendo fiel aun cuando le fallamos. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que alguien puede recordar años atrás de una promesa que hizo? Muchas veces nosotros hacemos promesas y al pasar el tiempo se nos olvida lo que prometimos. Pero Dios no se olvida de su promesa. Por eso es que Dios es fiel no por nuestros méritos, no es por lo bueno que seamos, simplemente Él es fiel, Él es bueno. Dios sigue siendo fiel aun cuando le fallamos, cuando no estamos haciendo lo mejor y hemos soltado lo que Él dijo que hiciéramos. Dios sigue siendo fiel muchas veces cuando hemos sido rebeldes, soberbios e infieles delante de Él. Los hombres podemos olvidar, hermanos, pero Dios nunca se olvida. Muchas veces en medio de las pruebas pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero Él jamás lo hará, recuerda eso. Y quiero terminar diciendo, Dios nos llama a esforzarnos para ser fieles, sin duda. Dios nos llama a esforzarnos a ser fieles en todo lo que hacemos en nuestras vidas, tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Pero sepamos que tú y yo debemos descansar en la gloriosa verdad de que Jesús fue fiel en todo. Él obedeció cada coma, cada tilde de la ley, y murió en la cruz por nuestra infidelidad. Nuestra más grande esperanza, hermanos, no está en nuestra total y completa fidelidad en todo, sino en la fidelidad de nuestro Dios, que nos ha llamado a descansar en Cristo Jesús a medida que le seguimos a Él por su gracia y para su gloria, mientras vivamos delante de Él. Mis hermanos, confía que Dios es fiel, porque eso fortalece tu fe. Confía que sus misericordias son nuevas cada mañana. Confía que Él es fiel porque no se puede negar a sí mismo. El llamado es a ser fieles a Él en todo momento, con nuestras vidas. Pero recuerda esto, descansa en la fidelidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude y nos siga fortaleciendo y nos siga dando de su poder y de su gracia para perseverar hasta el fin. Dios los bendiga.